Bueno, mis estimados fans de Star Wars, pues llegó esta nave y vamos a ver todas sus peculiaridades, características, todo eso. Lo primero que saco de la caja pues es el instructivo, es lo que viene suelto ahí inmediatamente. Y pues obviamente es el cómo se ensambla. Viene separado. Así que pues vamos a ir viendo. Abrir, pues así vienen acomodadas las cajas, entonces las iremos sacando de una por una. Sale la primera caja y lo que considero importante es que la palabra de vintage siempre debe de quedar hacia arriba para que no se lleven una sorpresa a la hora de abrir la caja. Y bueno, estos son algunos de los accesorios. Y abajo pues ya vienen pues los motores. Viene el otro vehículo, el Fantasma 1. Y otras piecitas más. Piececitas más bien, no piecitas. Piececitas. Aparecen el tren de aterrizaje, sí, los trenes de aterrizaje. Cañones, una mesa, silla. Y vamos a ver qué es lo que viene acá. Es la cabina, o más bien sí es parte de la cabina del fantasma, o de la cubierta de la cabina más bien. Igual también viene de cabeza. Vamos a ver esta que contiene. Trae a los personajes, a Hera Syndulla, a Ezra, a Kanan y a Garaceb Orrelios. Vayamos por la siguiente caja. Esta está un poco más grande. Voy a poner en la mesa y sigo filmando. De lado. Y por el tamaño me imagino que debe de venir el cuerpo de la nave. Vamos a ver. Efectivamente. Es el cuerpo de la nave. Ok, vamos por la última caja. Creo que es la única que sí viene al derecho. Que trae la última caja. Que bueno, pues debe de ser el resto de la nave. Aquí.
Pues es la parte superior del fantasma. Ok. Uy. Ok, vienen las demás partes. Ya están colocadas todas las piezas en la mesa, así que hay que proceder al ensamble. Hay que poner la nave boca abajo, porque la primera parte que se ensambla son los trenes de aterrizaje. Hay que retirar estas pequeñas piezas o tapitas, porque ahí es donde se colocan los trenes. Tenemos 3 tamaños de trenes. Este es el más grande, 2 que son del mismo y uno más pequeño. El más pequeño debe de ir en esta parte. Los 2 que son iguales, uno aquí, el otro acá, y el más grande en la parte de acá. Colocados, quedan de esta manera. Esta es la parte de enfrente de la nave. Entonces hay que tomar en cuenta que para poner los trenes tienen una pequeña parte aquí que va alineada hacia el frente de la nave. Realmente es fácil quitar las tapitas que traía y sí hay que meter los trenes hasta que hagan clic. Después hay que empezar a ensamblar la parte lateral de la nave. Aparentemente las dos piezas son iguales, pero no es así. Lo que las distingue es la posición de esta parte. Según esto, esta posición, estas partecitas tienen que apuntar hacia el frente de la nave. Por lo tanto, esta va del lado izquierdo, si la vemos así. Y la otra de este lado. De esa manera, haciendo clic también, quedan puestas. Las partes que siguen por ensamblar, las que tienen la franja amarilla, van en la parte posterior de la nave. Las otras, pues van al frente. Se deslizan a través de esta parte hasta encajar aquí, en estos pequeños orificios, y que haga clic. A continuación, por la parte de atrás, hay que poner los motores. Este que viene doble, obviamente va en esta parte de acá, así. Y después, cada uno, pues va en su correspondiente orificio. Hay que considerar que también aquí trae unos pequeños orificios a donde tienen que entrar también estos tubitos del motor. Al igual que en el vertical, entraron en esa parte correspondiente. Del mismo modo, el del otro lado, pues también tiene que
entrar en estos orificios. Ahí están listos. Así es como quedan ya colocados. A continuación, pues viene la cubierta de la cabina, que debe de entrar aquí. Así es como queda. Sigue es poner esta parte, que pues realmente entra muy fácil, porque nos permite mejor manipulación de las figuras posteriormente. Para colocar los accesorios que trae, pues tenemos que destapar la nave. Primero quitamos esta parte y luego jalamos hacia arriba, y de igual manera esta. Realmente la mesa de juego es la única que lleva una posición fija. Todo lo demás queda suelto. La mesa, la silla y los pequeños asientos. De debajo trae otro orificio más, que es donde entra estos cañones láser. Y la última parte por ensamblar, pues es el pequeño vehículo. Bueno, la pequeña navecita, el fantasma. Igual hasta que haga clic, ahí queda. Así es como queda la nave ya ensamblada. Y lo que vamos a ver a continuación, pues son funcionalidades y estética. Así que no se vayan. Continuemos. Las curiosidades que trae esta nave. Bueno, de entrada, de los trenes de aterrizaje, el frontal no hace contacto con la superficie, mientras que los otros tres sí. Aquí como que fue un pequeño detalle. Pero bueno. Aquí tiene unas pequeñas pestañas que descienden y podemos ver hacia el interior. Nada más que pues sí está algo oscuro. Hay que quitar la parte de arriba para que pase un poquitito de luz y se pueda apreciar. Dándome de una lámpara, pues ya podemos ver un poco más el interior. La parte de arriba pues no se puede quitar esa sección, así que está oscura. Lo único que se ve pues, son las escaleras que van a dar hacia la parte de allá abajo. Podemos ver que no trae calcomanías, stickers o como le llamen, ya todo viene ahora sí que puesto y coloreado, pintado, con un bonito detalle. El asiento, los controles, todo está bonito, la verdad. No sé si se alcanza a apreciar, si trae un pequeño dibujo ahí. Pues esta es la cabina de control, lo cual se ve muy bien.
Después viene la parte de los dormitorios, donde se puede colocar a las figuras, tanto arriba abajo, como del otro lado también. También tiene bien puestos sus detalles. Y la parte posterior pues trae el asiento, la mesa para el juego, los accesorios que ya habíamos visto y también así los detalles que trae. Aquí las puertas no se abren. Todo está bonito, está bien detallado. La verdad me encanta, se ve bastante bien. De aquí de la torreta se puede quitar la cúpula para poder poner la figura y también trae su escalinata. Está bonito, buen detalle, me gustó, se ve muy bien. En cuanto al Fantasma 1, también trae sus trenes de aterrizaje. Chopper sí se puede quitar, pero pues ahora sí que nada más es la pura cabeza. Y lo que es la cabina, pues la podemos abrir por este lado para poder introducir la figura. Esta sí por dentro viene más sencilla. Pero está bonita de todas maneras. Bueno, pues ahora sí que no trae nada electrónico. Así es como queda. Y pues vamos a pasar a ver las figuras. Buen diseño, buenos colores. Veamos las figuras. Mencioné en un principio, viene la figura de Hera, la de Ezra, Kanan y Garasev, comentándoles que yo no le encontraba parecido a Hera ni con la serie de Rebels ni con Elizabeth Winstead. Sin embargo, aquí el detalle es que trae el Calicori, un buen accesorio. Ezra pues trae un casco de Scout Trooper con su gato de Lothal. Ya habíamos comentado también el de Kanan, que trae para sustituir la cabeza por la ceguera.
y Garaseb, que también viene pues ahí medio raro. No se parece mucho al de la serie. Aparte de estas figuras, yo tengo a Sabine, que corresponde con esta línea. Así que también ya la puedo incluir. Y también a Chopper, que viene con dos gatos de lotal. Entonces, de esta manera, pues el equipo espectro queda completo. Ahora bien, de antemano, yo ya contaba con estas figuras de la versión de la serie realmente. Aquí Hera se parece obviamente más a la serie animada, Kanan, de igual manera, Garaseb, Sabine, Ezra y Chopper. La diferencia con ellos es de que las articulaciones pues son básicas, así que para poder probar cómo quedan en la nave, pues lamentablemente estas no me funcionarían. Y también tengo la otra versión de Hera de la Nueva República de la serie de Ahsoka, que en lo personal me agrada más que la que viene con el fantasma. A pesar de que las figuras son básicas, pensé que no iban a quedar, pero sí quedan bien, sí se pudieron acomodar. Como ven, al menos en esta parte de la nave no hubo ningún problema. En cuanto a los dormitorios, pues sí caben las figuras, a excepción de Garaseb, que ese sí de plano no cabe. Ezra, Kanan y Sabine no tienen problemas. Supongo que Hera tampoco. Ahorita probamos. Así es, no tiene ningún problema. El único que sí definitivamente no entra es Garaseb. No cabe. En la parte de arriba, Garaseb sí no tiene ningún problema. Sí queda bien. Afortunadamente. Así es que si cabe Garaseb, pues los demás no tienen ningún problema. Fantasma 1 pues tampoco tienen problemas, si caben bien las figuras, a excepción de Garaseb. Aquí vemos a Kanan, trae 16 puntos de articulación y bueno, definitivamente pues sí tiene mejor detalle que el que yo ya tenía previamente. Como les comento, trae una cabeza intercambiable, trae también un blaster, la empuñadura de su sable y el sable ya encendido. En cuanto a lo que es los accesorios ya colocados, no hay ningún problema con la máscara para la ceguera. El sable lo detiene mejor con la mano izquierda que con la mano derecha, puesto que la posición que trae es más bien para que pueda sujetar mejor el blaster que el sable.
Así que sí le queda un poco flojo el sable si lo ponemos en la mano derecha. De manera, aunque vuelvo a insistir, Sabine no viene con la nave, es una figura que hay que adquirir por separado, pero también trae sus 16 puntos de articulación y bueno, definitivamente la Sabine que salió primero para la serie de Rebels, pues tiene articulaciones básicas. Esta Sabine trae su jetpack con su simulador ahí de que está funcionando. Trae 2 blasters, su escudo y su casco. El casco no es para ponérselo, es para sustituir la cabeza y poner el casco. Eso es algo que, bueno, en lo personal no me ha gustado mucho de estas versiones. Todo lo que es el agarre no tiene ningún problema en sostener los blasters. Le queda bien puesto el escudo, así como la simulación de que está activo su jetpack. ¿Qué les parece? En cuanto a Garasev, bueno, pues también podemos ver que está mucho mejor hecho, aunque yo insisto que se parece más al de la serie, el que tiene la articulación básica. Garasev viene con su rifle Bo en forma compacta y ya una vez extendido. Y de igual manera tiene 16 puntos de articulación. En cuanto al agarre, el rifle Bo le queda muy bien en la mano derecha, mas no tanto en la izquierda. También trae, no sé si se alcanzan a apreciar, 2 pequeños ¿cómo le podemos llamar? 2 pequeñas salientes. Y en la espalda tiene 2 pequeños agujerillos donde se puede colocar, así como le puse ya el rifle Bo extendido. Realmente se ve muy bien, me gusta mucho. Me gusta bien el detalle que trae. Se ve bastante bien. En cuanto a Hera, pues bueno, ya viéndola bien, pues sí se parece un poco más a Elizabeth Winston que a la de la serie. Trae también sus 16 puntos de articulación. Y como les comentaba hace rato, como accesorios trae a su Calicori, su blaster y el fruto Meiluron. En cuanto al agarre, pues sí sostiene bien su blaster con la mano derecha, le queda un poquito flojo en la mano izquierda, pero agarra bien el Calicori con la mano izquierda. Definitivamente con ninguna de las dos manos sostiene bien el fruto Meiluron. Y el blaster apenas si le queda bien ahí en su funda. En lo que respecta a Ezra Bridger, pues bueno, aquí se ve un niño y acá ya se ve no tan niño, ya se ve más grandecito. Y también trae sus 16 puntos de articulación, el gato de Lotal, su casco de Scout Trooper, una empuñadura de sable láser, su sable láser activo y su blaster.
En cuanto al agarre, el blaster le queda muy bien en la mano derecha, no tanto en la mano izquierda, y a diferencia de Kanan, el sable sí le queda bien en ambas manos. También la empuñadura entra bien y este sí es casco, no hay que sustituir la cabeza y trae una particularidad que se puede levantar la parte frontal. Eso me agradó, me sorprendió. Por un momento pensé que venía roto el casco, pero no. Tiene la facilidad de poderse levantar. Realmente Chopper, que también no viene incluido, les recuerdo, pues el que tenía yo nada más, ahora sí que tiene lo básico. Este que viene con Sabine, pues trae sus dos brazos, tiene mejor detalle, viene con dos gatos y una antena. La antena que trae está chueca y se le puede cambiar por una que viene en perfectas condiciones. Y una comparativa del tamaño entre el fantasma y el halcón milenario. El fantasma tiene de ancho 72 centímetros, de largo 88 y una altura de 30 centímetros. Entonces aquí podemos apreciar pues que está bastante grandecita. Bien, ¿qué les parece? Realmente se ve muy bien, me gusta. Y ahora sí que ya al gusto si ponen todas las figuras o nada más unas, en fin. Pero este es el fantasma. Espero les haya gustado. Suscríbanse, den like y activen la campana de aviso de nuevos videos. Y nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias.